Buenos días, hermanos, y buenas tardes, dependiendo de dónde me está escuchando o a qué horas me está escuchando. Qué bendición nuevamente el poder llegar ante ustedes con este medio. Hermano, queremos agradecer a cada uno de ustedes sus oraciones y sobre todo su asistencia, su fidelidad a la iglesia. La semana pasada, como usted sabe, estuvimos allí con un poco de nieve, un poco de hielo, y gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Y esta semana déjeme invitarle nuevamente a nuestros servicios. Comenzamos a las 10 de la mañana, escuela dominical. Estaremos viendo el libro de Hechos. Estaremos en el capítulo 2 y estaremos viendo algunas cualidades de la primera iglesia. Luego la predicación, y a las 6 de la tarde nuevamente estaremos reuniéndonos en la adoración y la predicación de su palabra. También déjenme invitar a las hermanas este sábado a las 11 de la iglesia, a las 11 de la mañana. Estarán teniendo una reunión ahí en la iglesia del pastor Mario Galván, la iglesia bautista Victoria en Shelbyville. Les esperamos. Si usted necesita más información, márquele a mi esposa o me puede marcar a mí. Esperamos al Señor que tenga una buena semana. Esta semana, hermanos, estaremos viendo algo muy interesante acerca de los beneficios de la sangre de Cristo. Aquí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, en 1 de Juan 1:7 nos enseña: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como usted sabe, hermanos, Cristo murió en la cruz. Él fue sepultado y resucitado el tercer día. Cristo, cuando Él murió en la cruz, y antes que Él muriera, dijo esto: consumado es. Era algo, hermano, que los sacerdotes decían cuando ellos entraban en el lugar santísimo y llegaban la sangre, la desparramaban allí en el lugar santo. Ellos salían y decían: consumado es. Cuando el Señor dijo consumado es, se llevó a cabo la gran obra de redención. Él había derramado toda su sangre, hermano, para que nosotros tuviéramos el perdón de pecados. Esas son las cosas, hermano, que cada pecado que hemos cometido y que vamos a cometer está perdonado. Está perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Sabemos que usted y yo no somos nadie, no somos nada, merecemos el infierno, pero gracias a Dios, el Señor Jesucristo, por derramar su sangre en la cruz del Calvario, nosotros tenemos este privilegio, este beneficio de ser perdonados, de ser limpiados, como dice la palabra de Dios. Si usted va allá al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y es algo que el Señor nos ha ayudado a nosotros, hermano, a ser perdonados. Dice la palabra de Dios que somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. Y el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto para que nosotros no fuéramos a ese lugar que se llama el infierno. Incluso aquí en Efesios capítulo 2, versículo 13, nos enseña, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, hermanos, la sangre de Cristo nos acercó al Señor. Gloria a Dios que la salvación, hermanos, nos ha acercado al Señor Jesucristo. Y en un tiempo no podíamos acercarnos a Dios, hermano, porque no éramos perdonados, no éramos justos, no habíamos arrepentido de nuestro pecado. Y ahora tenemos el privilegio, mediante la sangre de Cristo, poder acercarnos ante el Señor. Muchas cosas, hermano, que podemos enseñar y el tiempo no lo permite. Estoy seguro que en cada versículo de estos, hermano, hay muchas cosas que explicar. Llevarlo al Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes llevaban la sangre al lugar santo, y cómo ellos hacían su trabajo y el trabajo de la sangre. Pero la sangre del Señor, hermano, nos ha acercado a Él. No solamente nos ha librado de la culpa, no solamente nos ha acercado a Él, pero mira lo que nos dice en Colosenses, aquí después de Efesios,
encontramos a Filipenses y luego sigue el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, hermano, sin la sangre de Cristo no podemos ser trasladados a la gloria. No importa qué tantas obras haga usted, no importa qué tan bueno usted haya sido, no importa cuántas mandas o de qué se abstenga, si usted no está cubierto por la sangre del Señor, jamás será trasladado al reino de Dios, a esa gloria, a esa nueva Jerusalén que un día estaremos nosotros, hermanos, recibiendo. Dice la palabra del Señor que Él viene pronto, viene como ladrón en la noche. Y si usted no está, hermano, bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario, usted jamás será trasladado a esa gloria. Eso quiere decir que cuando usted muera en pecado sin Cristo, usted será llevado a un lugar que se llama el infierno. Dice la palabra de Dios que su sangre nos libra, nos limpia del pecado, nos acerca más a Dios, nos transforma al reino de Dios. En Colosenses, aquí mismo, en capítulo 1, versículo 20, mire lo que el Señor nos dice. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Eso quiere decir, hermano, que había un tiempo que Dios Padre estaba enojado con nosotros. Había un Dios Padre, hermano, desea justicia. Y porque éramos pecadores, Él demandaba nuestra muerte. Pero por la sangre que derramó el Cordero, por la sangre que derramó Cristo en la cruz, nosotros tenemos esa paz. Esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios, hermano, que cada vez que uno puede dormir en la noche, dice la palabra de Dios que en paz me acostaré. Y la razón que tenemos esa paz es por la sangre de Cristo. Estoy yo seguro, hermano, que si yo muero durante mi dormir, estoy postrando mi cabeza sobre la almohada, y si yo muero en ese instante, la paz está en mi corazón, que la primera cosa que abra los ojos después de morir, hermano, será el rostro del Señor Jesucristo. El Señor nos da esa paz mediante su sangre. El Señor nos libra de pecado, nos perdona nuestro pecado, nos hace acercar más a Dios por su sangre, y también nos da esa paz a nosotros. Y también, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 1, quiero que vea, en Romanos capítulo 5, mire lo que el Señor, otro beneficio de su sangre que el Señor nos da aquí, ahí en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que el Señor, hermano, nos da esa justificación delante de Él. Mire nuevamente versículo 9, dice aquí, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El Señor nos ha justificado, el Señor nos ha limpiado de nuestro pecado, el Señor nos da esa paz que un tiempo no teníamos, porque Dios nos libró de la ira del pecado, que era el infierno. Y mire, también por esa sangre, en capítulo de Hebreos, mire Hebreos, versículo 10, déjeme encontrarlo aquí rápidamente. En Hebreos 10, fíjese otro beneficio de lo que el Señor hace por su sangre. En Hebreos 10, versículo 19. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El Señor, hermano, nos da acceso. El Señor nos otorga este privilegio de entrar al trono de Dios para llevar nuestras peticiones, para llevar nuestras dudas, para llevar nuestras aflicciones, para llevar nuestras necesidades, para llevar peticiones, hermano, al Señor. Si no fuera por la sangre del Cordero, si no fuera por la sangre de Cristo, hermano, estuviéramos como el Antiguo Testamento.
Testamento, ese velo estuviera el obstáculo para llegar al trono de Dios, hermano. Si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando Él dijo consumado es, el templo, hermanos, tenía una cortina y se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos el privilegio de entrar a ese trono. Por la primera vez, muchos creyentes pudieron ver el lugar santísimo. Solamente un sacerdote en su tiempo podía entrar a ese lugar santísimo. Y cuando el Señor Jesucristo murió cuando todo se consumó, dice la palabra de Dios que ese velo se rasgó y tuvieron acceso, hermanos, a mirar exactamente lo que había en ese lugar santo. Es por eso que ahora no tenemos que llevar nuestras peticiones a alguien más. Es por eso que ahora no tenemos que pedirle perdón a alguien más. Podemos ir ante el trono de gracia y podemos llevar a nuestras necesidades. Ahora, cuando usted vea acá en el capítulo de Efesios, discúlpeme, en Apocalipsis 12, versículo 11, mire otro beneficio que el Señor nos da. Aquí en Apocalipsis 12, 11, dice esto: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano, por la sangre de Cristo, por la sangre de ese Cordero, nosotros tenemos la victoria. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de 1 de Juan, en donde estamos leyendo en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros tenemos victoria porque nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En 1 de Juan, capítulo 5, tenemos, hermano, esa victoria, y es una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de pensar en la sangre del Cordero, los beneficios que el Señor nos ha dado por esta sangre. Primeramente, sin la redención, sin el derramamiento de sangre, no hay redención. Cristo tuvo que derramar su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Si usted esta mañana no conoce a Cristo como su Salvador, le animo que usted aplique esa sangre de Cristo en su corazón. Primeramente tiene que reconocer que es pecador. Dice la palabra de Dios, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 6:23 dice que todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la sangre de Dios. Entonces, hermano, de la gloria de Dios, disculpe. Y es unas cosas, hermano, que nosotros debemos de entender. Usted, amigo, que no conoce a Cristo, a gloria a Dios, esa semana, hermano, el sábado, 2 jóvenes aceptaron a Cristo. El domingo en la mañana, otra jovencita aceptó a Cristo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Reconocer que eran pecadores. Entender que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere darle a usted. Quiere darle un regalo, una vida eterna. Y estimado amigo, si usted no conoce a Cristo, no le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador, es muy sencillo. Solamente tiene que pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, perdona por mi pecado, entra en mi corazón, y para cuando yo muera, yo sea salvo. Usted dirá: pastor, ¿una oración tan sencilla? Sí. Es tan sencilla, hermano, simplemente porque usted acepta la dádiva, acepta el don, acepta usted el regalo de Dios, y no tiene que hacer nada más arrepentirse. Estimado amigo, ¿por qué no acepta a Cristo como su Salvador? Y usted, hermano, que conoce su salvación, que conoce que ha sido salvo, ¿por qué no medita en la sangre del Cordero? Le di varios versículos que yo creo que podía estudiar, hacer un estudio, hermanos, de varias horas en cada versículo, y le animo que usted piense en los beneficios de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Nos limpió, nos perdonó, nos dio la paz, nos acercó a Dios, nos otorga el privilegio de entrar al trono de Cristo, hermanos, y aparte de eso nos da la victoria. Y eso es unas cosas, hermano, que lo que Cristo hizo en la cruz nos da la victoria. Cada uno de ustedes, hermano,
podemos tener esa victoria sobre el pecado. Dice la palabra de Dios que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y muchas veces no tenemos esa vida en abundancia porque no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermano, medite en esto, en la sangre del Cordero, estudie lo que esos versículos significan para el creyente, y yo le aseguro, hermano, que pensaremos más en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que nos ha dado la salvación. Y esas son las cosas, hermano, que le animo. A usted, amigo, que tal vez no entienda lo que le estoy enseñando acerca, háblenos, márquenos, mándenos un correo electrónico, marque mi teléfono, llame a la iglesia, haga un comentario aquí en esta página, y estoy seguro que Dios le va a bendecir. Bueno, hermano, nos vemos la próxima semana, pero no falte este domingo a las 10 de la mañana, Escuela Dominical. Nuevamente estaremos enseñando algunos propósitos de la iglesia, y luego no olvide, hermana, este sábado a las 11 en la iglesia del hermano Mario Galván. Estarán ahí las hermanas reunidas teniendo un buen compañerismo, y les invitamos, no falte. Dios lo bendiga y que tenga un buen día o una buena tarde según donde me esté escuchando. El Señor le bendiga nuevamente.